los ejes son paralelos entre los dos elipsoides. Ok, listo. Para aclarar eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero aún no, yo creo que eran diferentes las preguntas entre la de María. ¿Y la suya cuál es que se le escucha mejor? ¿Qué punto es? No, el concepto más que todo de conversión y transformación. Busquemos la presentación. Entonces, Jorge, eso es lo que vimos durante las clases, ¿cierto? Sí, señor, lo estoy escuchando. Fíjense que acá dice transformación de coordenadas. Y creo que fue la clase pasada, alguien dijo que conversión. No, no voy a buscar gramaticalmente la diferencia, ¿cierto? Entre la una y la otra, pero fíjese que es a esto que nos estamos refiriendo. Aquí usted puede ir de coordenadas geográficas a coordenadas geocéntricas o de coordenadas geocéntricas a coordenadas geográficas. ¿Okay? Estrictamente, ¿no? Sin embargo, observe que, creo que les puse el ejemplo de que uno podía tener un sistema podía tener unas observaciones y tratar de resolver un sistema de ecuaciones, y lo que usted tiene aquí es un sistema de ecuaciones. Digamos que si usted conoce R y conoce la latitud y la longitud, ¿usted puede resolver este sistema de ecuaciones? Sí. Sí, señor. Entonces, a eso es lo que me refería. Ahora, por ejemplo, si usted tiene X y Y, bueno, este no es mucho el caso de un sistema de ecuaciones, pero podría resolverlos menos, tendría X y se le pregunta por la latitud. Pues acá cuántas incógnitas tiene. Candelo, aquí en estas ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tiene a la derecha? Al lado derecho tengo 1, 2, 3, 5. Entonces, tendría que tener tres datos, por decirlo, tres observaciones para poderlo resolver. No sabemos si va a ser única solución o varias soluciones, ya depende del tipo de sistema. A eso es a lo que me refería, pero entonces dice que acá estamos hablando de transformación, transfórmelas, convierta de geocéntricas a geográficas. ¿Entendido? Ok, sí, profe, o sea, no más que todo el concepto, sino como si estoy en una ecuación, estoy haciendo una transformación, o sea, estoy, más que todo, sí, ya le estoy comprendiendo. Entonces, si alguien dice que está convirtiendo coordenadas geográficas a geocéntricas, ¿está cometiendo algún error? Pues teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿No? Exactamente. Marún dejó la mano levantada o tiene otra pregunta. Bueno, gracias que ahora tengo una confusión ahí. Dígame. Respecto
o sea, lo que es transformación y conversión. Es que, o sea, el documento del IGAC que habla sobre el tipo de coordenadas y hay otro más amplio que habla sobre la adopción del nuevo marco de referencia, hace hincapié en, o definen qué es conversión y qué es transformación. Ahora, Marún, sí, diga, disculpe que lo interrumpa. sí. Su compañero hizo una pregunta. Le dije, para esta clase, para esto que estamos Ah, ok, hablando, listo, profesor, está bien. ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una última pregunta, mire, cuando en el primer punto, ahí podríamos asumir que la distancia más corta ahí es la distancia que me dé eh, el elipsoide, o sea, la curvilínea. O ¿Cómo? que si en el primer punto que dice que calcular la distancia más corta en el punto, entre dos puntos geodésicos, se puede asumir que es la distancia curvilínea entre los dos puntos o la cartesiana. Fíjese que si no, no le voy a responder a esa pregunta, Marún. Bueno, sí, ¿Por porque hay qué? un concepto de geodesia con respecto a eso. Espere, no le voy a resolver esa pregunta porque precisamente yo les decía cuando les dije la clase pasada, es para que, digamos, no es que ustedes no piensen, ustedes piensan, sino para que se esfuercen un poco más en tratar de entender el concepto de distancia. ¿Sí? Entonces, si yo le digo cuál es la distancia más corta, pues ya les resuelvo el ejercicio. La idea es que ustedes piensen geométricamente cuál es la distancia más corta. No, sí, pues eso está ¿Qué claro. es Por cómo? geometría lo que pasa. O sea, si es por geometría, entonces ya está claro cuál es la distancia, pero lo que pasa es que en geodesia también se habla de distancia más corta, referida a otro concepto. Vuelvo y le digo, Marón, o sea, digamos mm, que lo que yo he pretendido con esta clase es que todos los estudiantes conceptualicen que ustedes tienen diferentes figuras para aproximar a la Tierra. Dentro de esas figuras que aproximan a la Tierra, que eso son geometrías, deben haber distancias más cortas y distancias más largas entre dos puntos. Ok, ya está claro. Entonces, en este caso, dice que usted tiene un móvil, o sea, tiene un punto sobre la superficie terrestre y dice, y el punto geodésico del punto datum único en un modelo esférico. Entonces, ¿cuál sería el otro punto? Marún, ¿cuál es el otro punto? O sea, Cada grupo tiene acá un móvil, ¿cierto? Con unas coordenadas. hay un móvil y el punto del datum eh, vigente, dice. Y el punto datum, dice punto datum único actual, ¿cuál es? Es el que me define el nuevo marco de referencia o la predicción de CTM12. ¿Cómo? El origen, el origen, el origen local del CTM12, la latitud y la longitud del origen. Entonces usted tiene un punto con una latitud y una longitud. ¿Y qué dice acá? Tengo la latitud y la longitud del otro punto, o sea, del punto móvil. No, lo que estoy señalando. Espera un momentico, Ah, te estoy viendo, yo estaba viendo la espera un foto. momentico.
Entonces acá tiene, dice, puntos móviles. ¿En dónde están esos puntos móviles? ¿Cuál es la convención de ese punto móvil? Aquí están en el mismo elipsoide. ¿Cómo? Están en el mismo elipsoide. Entonces, aquí este punto, el punto móvil está en Magna Sirgas. El datum único actual, ¿dónde está? En Magna Sirgas. En Magna Sirgas. ¿Y qué modelo es? Aquí leo un modelo. No, eso sí lo tengo claro. Aquí leo un modelo elipsoide y vamos a calcularla con un modelo esférico. Bueno, pues si lo tiene claro, excelente. No, ¿El resto de compañeros lo tienen claro? Andrés Felipe Acuña. Candelo. Profe, señor. Sí, señor, lo estoy escuchando, profe. A ver, Candelo, cojamos a Candelo. Sí, señor, aquí estoy. Usted tiene dos puntos. ¿Y en qué superficie están esos puntos? En Mandacirga, profe, ahí me escucho. ¿En qué superficie? ¿En qué superficie? En el elizoide. Ya, un elipsoide. Listo. En un elizoide. Las características del elipsoide se las da Magna Sirga. WG74, un GR80, ¿cierto? Ya ustedes miran cuál es el específico de Magna Sirga, ¿cierto? ¿Qué modelo dice acá? Modelo esférico, profe. Listo, ganamos. Entonces, señor Andrés Felipe Acuña. Andrés Felipe Acuña. ¿No está? Profe, sí, señor, cuéntame, qué pena. ¿Nos está siguiendo? Si nos está siguiendo, diga sí, si no, no hay problema. Buscamos a otra persona. Profe, la verdad me perdí un poquitico Listo, porque no se preocupe. ¿Alguien que levante la mano que esté siguiendo esta discusión? Sebastián, a ver. Sebastián, enciende la cámara, por favor. Señor, Nos está siguiendo, entonces, los dos puntos, ¿en qué superficie están? uno estaba en una elipsoide y el otro en una esfera, No, ¿no? no porque mira, el datum único actual, ¿en qué elipsoide está? En Pues el WS84. está, sí, yo ahorita realmente no recuerdo bien, ¿cierto? Si es WGS84 o GRS80, pero son casi que equivalentes, ¿cierto? En el 80, pero como usted lo dice, profesor, equivalente. Son casi equivalentes. Entonces digamos que estamos hablando del mismo elipsoide. Sí, pero para efectos de su trabajo, de lo que van a hacer, pues si acá dice Magna Sirgas, entonces ustedes buscarían cuál es el elipsoide de Magna Sirgas, si es el GRS80 o el WGS84, ¿cierto? Los dos se discrepan un poquitico, pero pues acá en general se trata de que seamos exactos. Pues ustedes miran cuál es el elipsoide asociado al WGS80, al Magna Sirgas, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, el punto móvil, acá dice Magna Sirgas, y el punto datum único actual, ¿están en el mismo elipsoide?
Sí, profe. Teóricamente, digamos que sí. Y entonces, ¿qué es? ¿Y el ejercicio que está diciendo? Calcularlo en un modelo esférico. ¿Cómo? Calcularlo en un modelo esférico. Calculémoslo en un modelo esférico. Latitud, longitud y altura elipsoidal. Desprecien la topografía. ¿Qué es despreciar la topografía? No tener en cuenta la altura elipsoidal, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la cuestión del punto? ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo que está resaltado en negro? Asumir que tiene que asumir alguna cosa. Exacto. Y acá en el primer punto tendrían que asumir alguna cosa. Candelo, Diego Alejandro, perdón, enciende la cámara. ¿Usted, por ejemplo, qué asumiría? Bueno, fíjese que usted ya empezó por algún punto, por algo importante, ¿cierto? Voy a volver a la presentación inicial. ¿Ustedes recuerdan esta figurita? Sí, Diego Alejandro. Y que hubo una discusión acá en esta clase cuando les pregunté que qué pasaba con la latitud y la longitud en un modelo esférico y en un modelo elipsoidal. ¿Sí recuerdan? Que cerramos la discusión en un momento determinado, dijimos ya no vamos a discutir más, entonces yo les digo que eso dicen los libros. ¿Sí se acuerdan? Que la longitud, y lo pregunté en un quiz, ¿sí se acuerdan? Digo Alejandro. En un quiz creo que pregunté si la longitud era igual en un modelo esférico y en un modelo elipsoidal. ¿Y la respuesta cuál era? Igual. La latitud era la misma, profe. No, es al contrario, compañero. Juan Sebastián. La longitud en un modelo esférico, porque estamos en el plano del ecuador, es la misma, pero miren que acá la latitud en un modelo esférico recae en el centro de origen de coordenadas, mientras que acá la latitud, miren en este dibujito, no recae en el origen, recae en el plano que es normal. Por la gran normal, ¿cierto? Como si fuera sobre la gran normal. Entonces volvamos al punto. Entonces ahí entre los dos que tienen Juan Sebastián y Diego Alejandro. En este punto, ¿qué tiene este punto de particular? El primer punto. Profe, yo diría que están en diferentes superficies, uno en una elipse. Perfecto, eso es lo que yo creo que ustedes tenían que pensar, analizar. Y lo primero que ustedes tienen que mirar es sobre qué superficies estamos hablando. ¿Sí? O sea, independientemente de lo que digan los libros, independientemente, porque no quiero tener más, ampliar las cosas, mi idea es que ustedes en su cabeza les quede claro, por lo menos de esa materia, que ustedes pueden tener diferentes superficies y entiendan a qué se refieren las diferentes superficies.
Entonces, aquí estamos hablando de dos superficies distintas, ¿cierto? Y en esas dos superficies distintas, acá se le está preguntando por un modelo esférico. Pero los datos están ¿en qué? ¿En un modelo qué? ¿Conocen la esfera? ¿Ustedes conocen la esfera para poder resolver esta pregunta? ¿En el dato único conocen el elipsoide? Sí. En este modelo esférico conocen el modelo de la esfera. El modelo de la esférica, ¿quién lo da? ¿Quién lo determina? El radio de la esfera. ¿Y conocen esa esfera? No. No conocen esa esfera. ¿Qué otra cosa? No conocen el radio, no conocen ese, no conocen, o sea, si no conocen el radio de la esfera, pues no conocen la esfera. Cuando les acabé de decir de que recordaran el tema de que la latitud es distinta en un modelo esférico y en un modelo elipsoidal. Ustedes para calcular esa distancia más corta necesitarían las coordenadas, ¿cierto? Y conocen la latitud, ¿cierto? ¿Conocen la longitud? Sí. No. Acabamos de decir que en un modelo esférico la longitud es la misma en una esfera que en un elipsoide, que la longitud es la misma, digamos, ¿cierto? Y la latitud es la que cambia. Entonces, observen que ¿en qué consiste este ejercicio? De pronto alguien muy estricto va a decir, sí, es que depende del ITRF, del sistema de georreferenciación, pero ya tenemos acá uno por lo menos, tenemos el Magna Sirga, ¿cierto? Que es para Colombia, entonces esa es la convención de ese elipsoide. Ahora, lo vamos a hacer sobre un modelo esférico. ¿Y qué dice acá? Exactamente. Y ahí tienen que asumir cosas. Uh-huh. Y tienen que justificar si van a utilizar una longitud o no, porque es que posiblemente, digamos, para calcular esa distancia más corta, no sé, estoy especulando, lo estoy haciendo divagar. ¿Qué tal que de pronto no? ¿Entendido? ¿Entendido para todos? Marún, Sí, señor. entendido. Entonces, Marún, en su caso particular y su grupo, porque usted no es único, su grupo es con Candelo, ustedes dos Sí, pónganse de señor. acuerdo, ¿cierto? En qué asumen, qué no asumen, y por favor intenten limitar. Ustedes pueden buscar cosas libres. Este taller tienen que buscar algunas cosas, ¿cierto? Pero también observen qué fue lo que se dijo en clase. O sea, no se aparten de esa idea de qué fue lo que se trató de transmitir en la materia. ¿Entendido, Marún? Ok, profe, sí, comprendido. Sí, señor. Marún, ¿sí? Sí, señor. Llevemos la fiesta en paz. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra persona? ¿Algún otro punto? Y Marún, la distancia más corta geométricamente, La línea recta. ¿cómo? Es la línea Eso, recta entre dos entonces, puntos. exactamente. Listo. Entonces, para todos ya creo que con esto se resolvió el primer ejercicio. Con esto, cuando yo resalto que despreciar la topografía, con eso ya pueden resolver los demás ejercicios. ¿Cuál es la idea de estos ejercicios? Ah, joder, mi chica.
Acá quedaron 9 puntos, me comí un punto. Entonces, estos ejercicios están dados para que usen esa, o sea, con los elementos que se dan en clase, de pronto van a tener que buscar alguna fórmula, alguna cosa extra, ¿cierto? De pronto podría haber ejercicios que no se pueden resolver, no sé, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes asuman cosas, eh, expliquen, ¿sí? Justifiquen. El resultado es importante, pero una conclusión, una justificación, qué tan oportuno es el ejercicio, no el ejercicio en términos de si se puede resolver o no. Esas cosas son las que hay que expresar. ¿Alguien más? Si no, vuelvo y les digo para después no tener, fíjense que caigo desprecio en la topografía. No es lo mismo ubicarse espacialmente en la topografía que ubicarse en una esfera, estar sobre la esfera, estar sobre el elipse, estar sobre el geoide. Son todas superficies distintas, ¿ok? Profe, perdón, yo le hago una pregunta. Luisa Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe, ¿cómo estás? Luisa Fernanda, si me aumentas el volumen. Hola, ¿me escuchas? Ah, sí, se escucha mejor. Cuando dice en el segundo punto, calcular como que la distancia entre el punto móvil y el dato único local actual en el modelo esférico, habla de acerca de una, pues yo vi una fórmula que se llama, es que fórmula de Harbenzin, que Ajá. utiliza el radio, utiliza, ay, ¿cuál es la? Luisa Fernanda, ¿por qué me hace esto? Un segundo. Perdón, profe. Creo que cerré el archivo un momento. Hágale, profe, tranquilo. Listo, Luisa. Entonces, me decía, El segundo punto. ¿Me escuchas bien? ahora sí. Dice, calculen la distancia entre el punto móvil de su grupo y el punto geodésico de punto dato único actual en un modelo esférico, desprecie la topografía. Entonces yo, investigando,
miré que había una fórmula para calcular dicha distancia, que eres que la fórmula que te dije que era la de, ay, ¿cómo es que se llama? La de Harbenstein, que decía que la distancia... Perdón, la interrumpo, Luisa, no estoy seguro. Perdón, profe. Vuelvo. Entonces, Luisa, aquí estos puntos, el punto móvil de su grupo y el punto geodésico, ¿en qué modelo están? ¿Veis que geodésico elipsoidal, no? Están en un elixir. Ahora, ¿cuál es la convención de esa elixir? La convención de esa elixir se llama magna circus. Entonces, la primera cosa que hay que asumir es que esa convención va a ser válida ¿para qué? Para su modelo esférico, ¿cierto? Ujú. O que usted va a utilizar la misma convención, que esa convención es válida. Luego, igual que el punto anterior, ¿qué pasa con ese? ¿Qué pasa con él? Pues igual tiene que asumir cosas, Luisa, porque si no el ejercicio no lo podría resolver. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Acá está despreciando la topografía. ¿Por qué está despreciando la topografía? Porque estrictamente usted va a estar sobre una esfera de radio R que no llegas a la topografía. Ahí la estoy ayudando. Ahora, cuando usted me menciona esa fórmula, yo no estoy tan seguro en este momento si esa fórmula en qué marco de referencia se desarrolla. El marco de referencia no geodésico, no hablemos de geodésico, sino geométrico. Entonces, mire bien si esa fórmula bajo qué modelo geométrico se desarrolló. Y si es apropiada, pues entonces usted toma la decisión y lo justifica. ¿Ok? Ah, ok, profe. Y ojo, desprecie la topografía, vuelve y juega. Ok, profe. Muchas gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta antes de que cerremos el tema? Si no, para no tener que volver. ¿No? Listo. Entonces vamos a iniciar el tema de hoy. Ustedes recuerdan que la clase pasada ya hablamos de el sistema, el datum vertical. Tratamos de hablar un poquito de qué eran los sistemas de referencia verticales, pero pues ahí eso no sé si realmente no recuerdo bien si les hablé de sistemas de referencia verticales o solamente hablamos de sistemas de alturas. Dijimos qué pasaba con los sistemas de altura y dijimos que se requería un modelo geoidal ¿para qué? Para que no tuviéramos, entre comillas, que hacer nivelaciones geodésicas porque que eran costosas, eran engorrosas, y pues que la idea de hacer trabajo con el GPS era que paulatinamente, pues, fuéramos eh, evitando hacer nivelaciones geodésicas. No lo tomen al pie de la letra. Obviamente, cuando ustedes están hablando, cuando ustedes están haciendo diferentes proyectos que no sean geodésicos, pues tendrían que de alguna manera, cuando requieren altísimas precisiones, pues nada más, nadie, la nivelación geodésica o el estilo de nivelación geodésica o el método llega a esas precisiones. En diferentes aplicaciones, las personas que han trabajado cuando se hace control de presas y de puentes, construcciones, etcétera, pues
esa parte que ustedes aprendieron en su topografía, eso habrá que seguirlo haciendo, hasta tanto no se obvien algunos problemas que tiene el GPS o en su sistema global el GNSS. Bueno, entonces en ese orden de ideas hoy vamos a hablar de nivelación geodésica. Bueno, no voy a hablar de nivelación realmente, voy a hablar de un método que estableció el IGAC para que se fuera en ese camino de no tener que hacer nivelación geodésica. Entonces, esta diapositiva, como ustedes observan ahí, la he denominado relación entre la altura elipsoidal, la altura ortométrica y la altura geoidal. Esta figurita ya la hemos visto varias veces. Y también les sirve para su taller. Es parte de lo que intenté transmitirles a ustedes durante esta primera parte del curso, es que nosotros tenemos un geoide. Acá, el geoide, aquí es naranja, color naranja, que la determinación del geoide requiere aproximaciones físicas y matemáticas y que no se puede representar a partir de una figura geométrica conocida. ¿Qué figuras geométricas conocidas tenemos? En este caso, el elipsoide, que es el elipsoide o elipse, elipsoide es una elipse de revolución, aquí en un plano, un elipse, que usted cuando está sobre la superficie terrestre va a tener una distancia normal. Obviamente aquí no vamos a discutir si estas flechitas son normales o no, esto es didáctica. Esta distancia es normal a la tangencia en el elipse, y esa se conoce como altura elipsoidal, y esa solamente la da el GPS. No existe ninguna otra forma hasta ahora, por lo menos que yo conozca, y no es porque yo lo conozca o yo lo diga, sino que dentro de mi escaso conocimiento no se ha determinado una manera distinta de determinar esta altura elipsoidal, sino es a través del GPS. La otra altura que conocemos es la distancia que hay entre el geoide y la superficie topográfica. Esa distancia que hay entre los dos se conoce como altura ortométrica. Esta distancia, como igual que la otra, es la normal que proyecta el punto de observación sobre el geoide. Y la distancia que hay entre el geoide y el elipsoide es la altura geoidal o geoide. Entonces, esta H azul o altura ortométrica, ya le doy la palabra a Jorge Eliezer, va a ser igual a la altura elipsoidal. Aquí en la figurita lo estamos viendo, la más grande menos esta H, esta altura elipsoidal, esta altura geoidal nos va a dar la altura ortométrica. Esta formulita apréndasela siempre. Acá estamos diciendo que H, verdecita minúscula, va a ser igual a la H azulita mayúscula más N, que la marcamos con rojo. H minúscula es altura elipsoidal, H
mayúscula es altura geoidal o altura ortométrica, y N es altura geoidal, y que en este caso para Colombia la tenemos a través del geocódigo. Jorge Eliezer. Señor Candela. Profe, esa altura ortométrica es lo mismo que cuando yo escucho la altura topográfica, No, ¿no? no, lo que pasa es que, digamos, yo siempre creo que les he dicho así como que entre comillas, ellas no son las mismas. Eso lo vamos a ver a lo largo del curso. Acuérdense que nosotros dijimos que, ¿qué es el geoide? El geoide es la prolongación del nivel del mar debajo de los continentes. Pues yo les dije, eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero así se asume, así se ha venido asumiendo, ¿cierto? De una manera más rápida, de una manera más coloquial. Estrictamente no es cierto. ¿Por qué? Porque vamos a pensar esto, Candelo, que usted está aquí, en Buenaventura. Digamos que en Buenaventura, aunque tampoco es cierto, que el elipsoide, aquí en donde usted está en la costa colombiana, aquí estaría en la costa colombiana, ¿sí o no, Candelo? Sí, señor. Porque aquí se termina el mar y aquí empieza el continente. Entonces usted está aquí en Buenaventura, y en Buenaventura tiene un mariógrafo. Y ese mariógrafo le dijo que era la altura cero. Y de ahí para allá empezó a nivelar. Y llegó acá a este punto. Esta distancia que hay entre estos dos, el elipsoide y el geoide, es igual aquí que acá. No, No, o sea, ahí se ve, no lo es. Y tampoco tenemos forma de saberlo. Solo lo podemos saber cuando tengamos un modelo geoidal. Esta posición, digamos, vamos a decir que es fija. ¿En qué sentido? En que sabemos por dónde pasa el elipsoide aquí en este punto, pero acá no sabemos por dónde pasa el geoide. Tenemos que tener el modelo geoidal, y eso nos lo dice el Geocol 94. Entonces podemos tener esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que acaba de preguntar Candelo? El señor Candelo. Que cuando yo me voy nivelando de aquí para allá, yo lo que estoy mirando son estas pequeñas distancias, las estoy sumando, luego las bajo, entonces estoy sumando la distancia que hay entre este punto y este punto. Entonces estaría viendo la distancia que hay, si fueran iguales entre estos dos puntos, entre un punto como por aquí y un punto aquí. Pero vemos por la figura que eso no es cierto. Pero ¿qué pasa? Que por ahora, entre lo que llevamos del curso y generalmente algunas personas lo mantienen como en su cabeza de esa manera, es que esa altura que es nivelada va a ser igual a la altura ortométrica. Entonces, entre comillas, por ahora lo vamos a dejar así. ¿Entendido, Candelo? Sí, señor, comprendido. Bueno, entonces, esta figurita, sí, es nuestra figura clásica, nuestra figura base, como la quieran llamar. Tienen que aprendérsela de memoria, tenerla siempre clara. Aprenderse la de memoria no es que la repitan el delineo, sino siempre tengan en algún lado para que tengan esa claridad respecto a las diferentes figuras que nosotros utilizamos aquí en geodesia. Entonces, vamos a ver dos cosas. Una, serían tres, ¿no? Porque solo tendríamos... Profe, perdón, le interrumpo. Ese tema de hoy no entraría al parcial, ¿cierto? No, ya hoy es nuevo tema. Ok. Entonces nosotros podríamos usar este método. Este es un método en donde se intenta no hacer nivelación geodésica de precisión y encontrar esa altura nivelada o altura ortométrica, vean, entonces les hago aquí entre paréntesis, entre comillas,
sin tener que usar esos niveles de precisión. Entonces fue un método que desarrolló el IGAC. Creo que esto igual, esto se dio por los 90. ¿Sí? Y obviamente esas cosas ya han ido cambiando. No sé si alguien lo haya utilizado realmente. Entonces, acá dice para un punto. ¿Por qué? Porque podemos aplicar el método a un punto, a una línea, a una superficie. Entonces, hoy vamos a intentar avanzar en aplicar ese método para un punto. Entonces, cuando estamos hablando de un punto, para que todos los tengan claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de no hacer nivelación. No sé si saben. ¿Ustedes en topografía vieron nivelación? Sí, profe. Dice Diego, ¿qué dice José David Pérez? Juan Esteban Giraldo, ¿qué dice? ¿Usted vio nivelación? Sí, profe, sí la vimos. María Camila. Profe, buenos días, sí señor. Listo, María Camila. Entonces ustedes vieron nivelación. Entonces cuando ustedes vieron la nivelación, hay diferentes métodos, creo. Entonces, cuando ustedes utilizaban su nivel y sus miras, y si ustedes hicieron nivelaciones, pues supóngaselo, pues eso es bastante engorroso, dispendioso, costoso. Entonces había que establecer un método, y ese método, entonces, ¿en qué consistía? Vamos a empezar con algo que he dicho acá. Acá escribo trabajo de campo 1. Entonces, digamos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos acá un punto, para un punto, y este punto necesita tener un valor de, vamos a decir, cota o altura, ¿cierto? Cota, señor Candelo, es la que se determina con respecto, es la que se hace con esos niveles de precisión, la nivelación, a eso se le llama cota. Entonces vamos a determinar la altura, la cota de este punto, y para eso nos tenemos que agarrar, según la metodología, de un punto vértice magna, y estos punticos, este triángulo verde es un punto vértice magna, y los puntos rojos, los círculos rojos con puntos son puntos de nivelación NP. ¿Sabe qué son puntos de nivelación NP? Esos puntos son los que generalmente ustedes en las puertas de las iglesias ven un mojón, colocan un mojón y ahí dice, hay una placa, es una placa, en esa placa dice NP, dicen qué año se estableció y cuál es el número, en donde cuando hay una, no el número, dice, hay unas letras y un número, entonces esas letras corresponden a la línea de nivelación, al circuito de nivelación que se estableció para ese punto, y dentro de ese circuito el número es el que le corresponde a ese punto. Entonces, para ese punto existe vamos a decir, hay un libro, que no es la palabra, no es un libro, en donde están todas las líneas de nivelación, cuál es la precisión, de dónde partieron y cuál es la cota que le corresponde a ese punto. Entonces, ahí ya tendrían la cota para este punto y este punto. Entonces, la incógnita aquí, el objeto de este levantamiento es darle la cota a este punto a través de observaciones GPS y un modelo geoidal. Entonces, de acuerdo a la metodología, estos son los elementos que usted debe tener. ¿Para qué? Para que usted a través de un GPS haga los diferentes rastreos. Entonces, ¿qué es lo que es un rastreo? ¿Hay alguna persona no ha trabajado con GPS? Levanten la mano los que no han trabajado con GPS. O sea, todos ustedes han usado GPS ya. ¿Sí?
¿Alguien no ha usado GPS? Profe, buen día. Buen día. Pues sí, señor, los manejamos un poco el semestre pasado en geodesia satelital. Listo. Entonces, ¿hicieron ejercicios hicieron levantamiento, hicieron ejercicios? Pues hicimos Sí, señor. levantamiento, hicimos fue como una toma de unos puntos, Se hicieron algún trabajo de campo, ¿cierto? sí, señor. Listo. Entonces, sí, entonces podemos, ya sabemos que es un rastreo. Entonces, estas, acá tenemos unas flechitas que están discontinuas y unas continuas. Entonces, acá en la parte discontinua dice primer rastreo. Entonces, ¿por qué hablamos acá de un primer rastreo? Porque resulta que este punto que está aquí, el punto vértice Magna Sirgas, él tiene que conocer, usted tiene para Magna Sirgas la latitud, la longitud, la altura y la altura. Pero para los NPs, no, para los NPs tiene alturas, pero no tienen latitud y longitud. Y entonces estos NPs, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué conoce los NPs? ¿La cota o qué, profe? No, para los NPs, estos son los NPs. La altura, pues la altura. Exacta, la altura nivelada o la cota es lo que conoce para estos dos. Pero no tiene ni la latitud y la longitud. Yo les dije, no tiene la latitud y la longitud. Pero estamos haciendo nivelación. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, ¿qué necesitaríamos para ese punto? Para poder aplicar esta ecuación, que es el punto central de esta metodología. Necesita la altura elipsoidal Necesitamos la altura elipsoidal, ¿sí? ¿Qué más? y la ondulación. Y la ondulación, pero la ondulación ya la tenemos porque ya tenemos el modelo geoidal, el Sergio Col 94. Entonces, por eso necesitamos hacer unos rastreos. Observar, trasladar, como queramos, busquemos la palabra que más se nos acomode, coordenadas, latitud y longitud y altura elipsoidal a estos puntos. ¿A partir de qué? A partir del vértice Magna Sirga. Entonces, por eso llamamos primer rastreo. Entonces, hacemos en un primer rastreo, estamos trasladando a estos puntos. Entonces, a través de nuestras observaciones GPS, ya vamos a tener latitud, longitud y altura elipsoidal para estos puntos. Y adicionalmente, tenemos su cota, su NP, su valor de NP. Luego, en un segundo rastreo, a partir de estos puntos, de los NPs, vamos a hacer observaciones al punto desconocido, que es al punto al cual queremos determinarle una cota. Entonces hacemos rastreos desde ambos NPs. Entonces aquí, a manera de síntesis, les digo que, perdón, que se toma como base un NP, un punto Magna Sirgas, el más cercano al área del proyecto. Se selecciona al menos 2 estaciones de nivel NP a las cuales se les traslada el control horizontal a partir del vértice seleccionado, y de este modo se definen los valores de latitud, longitud y altura elipsoidal, altura sobre el nivel medio del mar y ondulación geoidal a partir del modelo Geocol para cada NP y el punto base. Y los NPs rastreados servirán como base para la determinación de la cota del nuevo punto de altura desconocida.
Esto lo decía la metodología, la metodología, ¿sí? Cuando se escribió la metodología. Digamos que ya no es tan válido, pero hay algunos aspectos que uno puede rescatar. Entonces, para estas, lo que se llamaba, no sé si todavía lo usan, traslado de coordenadas, se establecían como unos parámetros en la metodología del trabajo de campo. Entonces, uno de ellos era el mínimo tiempo de rastreo. Entonces, acá tenemos un rastreo, acá tenemos otro rastreo, acá tenemos un rastreo, otro rastreo. Entonces, el mínimo tiempo de rastreo se decía en ese tiempo que eran 15 minutos con mínimo 4 satélites. Eso era asumiendo que este punto estaba muy cerca a los NPs. Pero ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad está muy lejos, profe. Cuando usted ese punto vértice magna, lo estamos asumiendo como si fueran las estaciones core, profe. Entonces estaría muy lejos, por lo general siempre uno lo encuentra muy lejos. Sí, entonces, una es eso, lo que acaba de decir el señor Candela. Digamos que acá se establecieron reglas pero me voy a volver un poquito antes. Es que hablábamos mínimo 4 satélites, ya con las coberturas que hay del GPS, ya que hablar ese mínimo de 4 satélites, pues ya como que no se da. Siempre tenemos, en la constelación siempre nos permite tener ya más de 4 satélites. Eso era antes, cuando no teníamos toda la cobertura que hay ahora. Esos 15 minutos, digamos, que tiene tanto de largo como de ancho. ¿En qué sentido? En que observen que acá partíamos de un vértice magna. Entonces puede que el vértice magna a la zona de trabajo tenga 60 kilómetros, 30 kilómetros, y de pronto estos 15 minutos eran muy poquito. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? En la actualidad ya la red geodésica nacional no solamente la componen las estaciones las core y todas las que conocemos del IGAC, sino también componen la red geodésica nacional, la red de GeoRed, que es la del Servicio Geológico Colombiano, y todas esas redes municipales o departamentales que entran entran a componer toda la red nacional, pero siempre y cuando bajo algunas condiciones. Igual, acuérdense que, así como les dije que, por ejemplo, para el papá que era Magna Sirgas, se candidatizan las estaciones en Colombia, las del hijo también se candidatizan para ser parte de la construcción de ese ITRF. Aquí también, digamos, como que el IGAC, que es, digamos, el ente rector, él sabe qué estaciones son candidatizadas e incorporadas. No todas las estaciones de esas redes, pues dicen, hacen parte de la red. Como que tenemos, ya le doy la palabra, está como que tenemos muchísimas estaciones, y el tener muchas estaciones, y este es nuestro problema, esta es nuestra zona de trabajo, y si vamos a tener más de 3 estaciones que nos sirvan como base para darle, entonces tenemos mucha más redundancia en la observación, y ya como que eso de los 15 minutos lo reevaluamos. ¿Alguien ha levantado la mano? Profe, yo, Andrés Acuña. Profe, una pregunta con respecto a lo que usted dice, pues, del servicio geológico y demás. Esas estaciones, pues lo que yo tengo entendido, si nos sirven o no nos sirven, por ejemplo, para procesar o no. O sea, pues si no tienen correcciones como de Magna Sirgas, o sí, profe, o sea, o estoy errado. Bueno.
Cuando se dice que esas estaciones hacen parte de la red geodésica nacional, es porque, y hablé de candidatizar, es porque esas, de alguna manera, el IGAD como ente rector ha dicho, cumple con todos los parámetros que se requieren para la red. Entonces, ustedes pueden usar indistintamente los datos que arroja una estación una estación que sea, digamos, de propiedad del IGAD, que sea propiedad que sea GeoRed o que sea una red municipal, siempre y cuando esté dentro de ese catálogo que establece el IGAD como estaciones reconocidas. Entonces, la respuesta es sí, estarían. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, luego el otro parámetro era que por cada kilómetro de distancia a la base se hacen 5 minutos adicionales. Como les digo, estamos hablando de una base y una zona de trabajo a los rovers. Entonces hablaban que tenían 15 minutos, hay 15 minutos mínimos, ¿cierto? Era la condición anterior. Ahora, por cada kilómetro adicional, tenían que echarle 15 minutos. Y que no pueden haber tiempos de rastreo menores a 18 minutos. La otra, evitar rastreos sobre distancias mayores de 20 kilómetros. O sea, esto pues podría ser casi que imposible. O sea, garantizar que una estación estuviera a la zona de trabajo a menos de 20 kilómetros. Entonces, pues, digamos que estas condiciones que se establecieron fue cuando, como les digo, no sé cuándo escribieron esto, pero esto no es tan reciente. Los últimos 5 años han hecho que el desarrollo de la red geodésica ya ampliada y la disposición en línea y no en línea, porque esa información se puede pedir o se puede bajar para hacer sus distintos procesamientos, pues ya como que esto no es tan válido. Lo importante es que no seamos como tan ligeros, ¿no? Si estamos utilizando una metodología de esas, y eso es, a veces se da como, pues como tenemos varias estaciones donde agarrarnos, echémosle solamente 10 minutos. Hay gente que a veces, estamos haciendo un rover y pongámosle apenas 5 minutos, pues tampoco seamos tan ligeros, tratemos de por lo menos para mí, por cada punto, unos 10 minuticos serían ideales. Ahora, siempre, cuando yo lo digo 10 minuticos es porque ¿cuál es mi última experiencia con esto del GPS? Cuando yo hago estaciones de gravimetría, yo debo darles una latitud y una longitud y una altura. Entonces yo pienso cuál es la precisión que requiero para esos puntos. Entonces, en la latitud y la longitud, pues no requiero tanta precisión. En la altura requiero cierta precisión con relación a algo que se llama la corrección de altura, que es más o menos de 0.3 miligales por metro. Entonces no necesito pues una precisión en la altura y fuera de eso tengo que hacer una conversión que la voy a perder con el modelo geoidal. Entonces ahí es donde digo que tenemos que ser como un poquito racionales sin tanto que le dé a quien está pagando para que sea muy poquito tiempo y se hagan 20 puntos o 30 puntos por día, ¿cierto? Pero tampoco exagerar en el tiempo de observación en el tiempo del rastreo. Esta otra parte que sugieren también es importante, los rastreos dobles a los puntos. Entonces, este es un doble rastreo, porque fíjense que si yo estoy aquí, este sería el punto de la incógnita. Acá tengo un rastreo y de acá, y acá tengo un doble rastreo. El doble rastreo que me da precisión o exactitud.
Exactamente, muy bien. ¿Quién dijo exactitud? Diego, muy bien. A veces y la mayoría y siempre estamos confundiendo qué es precisión y qué es exactitud. Entonces, muy bien. El doble rastreo nos da exactitud. Y la otra recomendación que decían era que los NPs que se ocupan, estos NPs, preferiblemente deben ser de primer orden. ¿Por qué? Porque la cota de estos puntos pueden ser, en esta red de nivelación, podemos tener puntos de orden 0, puntos de orden 1, puntos de orden 2, de orden 3. Les decían que preferiblemente de orden 3. Pero ¿qué pasa? Hay que usar la racionalidad. Si en un orden 3, por decir algo, el error es centimétrico y el error del levantamiento va a ser decimétrico, pues hombre, estoy exagerando. Pues, ¿para qué nos vamos a agarrar de un primer orden? Además, si en la zona tampoco hay de primer orden, pues se agarra uno de lo que tiene. Entonces, eso era más o menos lo que tenía que decir respecto al trabajo de campo que se hace para esta metodología. Esta ya es como el resumen de ese trabajo de campo. Entonces, a manera de síntesis, este método que nos dice, ¿cuáles serían los datos a utilizar? Entonces necesitamos la altura elipsoidal, ¿de quién? Del vértice geodésico, de los NPs y del nuevo punto. Entonces, ¿cómo así que vamos a usar, que necesitamos la altura elipsoidal para el nuevo punto? ¿Es lógico o es ilógico? ¿Alguien? Si estamos hablando, si lo que estamos buscando, si estamos hablando de nivelación, entonces, ¿por qué necesitamos la altura del nuevo punto? Si el nuevo punto es al que le vamos a determinar una altura, porque decimos que necesitamos como dato, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, si ya tenemos la altura, ¿por qué vamos a necesitar? ¿Por qué estamos determinando una altura? ¿Sí me están siguiendo? ¿Alguien? Sí, profe, ¿Puede lo repetir, por estamos favor, siguiendo. profe? Entonces, ¿por qué necesitamos, por qué como dato una altura para el nuevo punto? Este es nuestro nuevo punto. Porque si vamos a Profe, llamar... porque la que obtenemos ahí es la elisoidal, ¿no? ¿Cómo? La que obtenemos ahí es la elisoidal. Exacto, porque esa no es la que estamos buscando, porque hay diferentes tipos de altura. Y en este caso estamos buscando como la altura ortométrica o la altura o la cota. Ortométrica. Pues por ahora vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Ortométrica o cota. Esa es nuestra incógnita, pero necesitamos, como es un método que determina la cota o la altura ortométrica a partir de observación GPS, pues necesitamos esa altura GPS. También como datos que vamos a necesitar, acá escribimos altura nivelada o cota o altura ortométrica de ¿qué? De los NPs. ¿Y qué vamos a necesitar? La altura geoidal, y esa es para todos los puntos involucrados. Bueno, entonces, siguiendo con la metodología, entonces como que ya tenemos todos los datos de campo, entonces luego vamos a procesar toda esa información GPS para poder construir estos datos como datos.
Entonces ya cuando tenemos todos nuestros datos, entonces vamos a hacer la determinación de la altura sobre el nivel medio del mar. La altura sobre el nivel medio del mar, ¿cómo se conoce? ¿Es la ortométrica o es la cota? Aquí sí quiero hacer la distinción. Métrica. ¿Cómo? ¿Sí, André Felipe, qué dijo? Ortométrica, no, profe. No, acá ya pues vamos a hacer la distinción. Ya, casi ya no es entre comillas. Pues altura sobre el nivel medio del mar. La altura sobre el nivel medio del mar, ¿es la altura ortométrica o es la cota? La cota, exactamente, Diego Alejandro. Siguiente. Entonces vamos a determinar la altura sobre el nivel medio del mar o la cota a partir de datos GPS y el modelo geoidal, que en este caso sería el Geocol 94. Entonces vamos a usar, se va a hacer un procedimiento. ¿Qué procedimiento es? Esta parte A la vamos a denominar determinación de las diferencias entre las alturas elipsoidales de la base y sus rovers, y sus correspondientes rovers. Aquí, fíjense que cada vez que doy la clase, como que veo algo más, mejoro cosas. Me voy a saltar aquí un poquito. Entonces, aquí en este tema, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, esto es importantísimo, incluso ni yo mismo lo tenía claro y a veces me confundía, es que si yo tengo una cantidad de puntos, acá incluso el punto, el punto base y los NPs, ellos son los rovers. Y el punto desconocido es la base. O sea, en mi cabeza, como que, si para mí base es el que le da soporte a, en esta metodología, el punto base es en el que recae la incógnita. Es al punto que le vamos a determinar la altura sobre el nivel medio del mar. Eso para que tengamos claro. Entonces, dentro del procesamiento, dijimos que una primera parte sería calcular delta de H sub I. Este I está haciendo referencia a los rovers, a eso que les acabo de mostrar como los rovers, o sea, los que tienen todos los datos y van a soportar el cálculo de la altura sobre el nivel medio del mar para el punto base o punto desconocido. Entonces, esta delta de H sub I va a ser igual a la altura, a la H, altura que la estamos escribiendo en minúscula, a la altura elipsoidal, menos la altura de la base, la altura elipsoidal de la base. Aquí en la diapositiva, fíjense que sí coloco la formulita para que tengamos claro de dónde vienen esto. Esto es esta misma, solamente que no es en valor de, aquí los deltas están H minúscula menos esta H nos da, perdón, estamos acá solo con la H. El delta de H elipsoidal va a ser el delta de H de cada uno de los rovers menos el delta de H menos el H de la base. El delta de H, el delta de altura elipsoidal, va a ser igual al H del rover menos el H de la base. Luego, teniendo estos deltas de altura elipsoidal, vamos a hacer la determinación de las diferencias de alturas geoidales entre la base y sus distintos rovers. Entonces vamos a decir que el delta de n, este delta de altura elipsoidal, este delta de altura geoidal va a ser igual a ¿qué?
a la altura geoidal del rover menos la altura geoidal de la base. Luego vamos a hacer la determinación de las diferencias de alturas sobre el nivel medio del mar a partir de algo que se llaman GPS iniciales o H0 GPS, o de entre estaciones consecutivas. Entonces, este delta de H sub GPS sub I va a ser igual al delta de N, al delta de H, el que estamos marcando acá en el punto A, menos el delta de N que marcamos en el punto B. Ya eso lo llamamos delta de H GPS sub I. Después de que tenemos este delta de H GPS sub I, vamos a hacer un ajuste por mínimos cuadrados y luego vamos a hacer la determinación de las alturas finales para el punto o los puntos desconocidos. En este caso es un solo punto, y esas son las alturas sobre el nivel medio del mar a partir de observaciones GPS. Este método nos permite tener una precisión de alrededor de los 80 centímetros. ¿Esto es claro o es confuso? Luisa. María Camila. Manuela. Quiero ver María Elizabeth. Señor profe. Natalia Guevara. Buenos días, profe. Natalia, encendemos la cámara. Natalia. María Camila. Profe, es que está cargando, es que no sé por qué. Ah, ya. Listo, ya, María Camila. ¿Esto es claro o es confuso? Pero deje la cámara encendida. Profe, es que el internet como que se cae. Bueno, esta partecita que estoy mostrando acá, estos 5 pasos, ¿es claro o es confuso? No, es claro, profe. Ah, perfecto. Yo pensé que era confuso. Para mí es confuso. Pues con todo lo que lo que tenemos antes, yo creo que uno va entendiendo todos los procesos. Listo. Entonces, yo lo voy a partir aquí en 2. Esta parte de que tenemos los UI y las bases, entonces esto es como la carpintería, ¿sí? Entonces, si no es muy claro, vamos a hacer un ejercicio. Cuando hagamos el ejercicio, intento que quede claro. Y pues esto, ajuste de mínimos cuadrados, el resultado final, pues hasta que no veamos esto de ajuste por mínimos cuadrados, pues no podemos ver qué tan claro o qué no tan claro. Sí, claro, profe, en la aplicación es que ya se nos generan todas las fija el dudas. conocimiento. Sí. Ajá, sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. No para Camila, sino todos. ¿Alguien? Ah, bueno. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el jueves para el parcial. Yo les estaré informando lo que diga su coordinador respecto a si hay sitio para que vayan a la universidad.
o si no lo hacemos así como lo hemos venido haciendo, ¿ok? Sí, sí, esa es la idea. Yo hoy intento hablar con el coordinador a ver qué disponibilidad hay de espacio. Recuerden que para eso tienen que llevar su computador, pueden llevar su celular. Lo que no es válido es que se hablen entre ustedes mismos, ¿no? ¿Cómo? ¿En dónde? En la universidad, profe. ¿Sí? Sí, sí, pero yo creo que se ha hecho como, cuando se han hecho en una sala de geomática y creo que todos los computadores están conectados al internet de la universidad. O sea, ni siquiera ese por Wi-Fi, sino creo que es conexión cable. Profe, lo que pasa es que esa salita es como muy pequeña para todos los que estamos acá presentes. Después hay computadores, pero no definitivamente hay que decirle al coordinador que los grupos no deben ser tan grandes. Los grupos deben ser más pequeños. ¿Qué decía Diego? ¿Y el de ustedes lo pueden conectar a cable o tiene que ser Wi-Fi? Ah, ok. Bueno. Pues esperemos que funcione, porque pues cuando se ha hecho allá ha funcionado. Bueno. Entonces nos vemos el jueves. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego.